La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. ¿Qué tal, maestros, maestras? Tengan una excelente tarde. Les damos la más cordial bienvenida a este plan de acompañamiento educativo Macmillan. Y les comentamos que los objetivos pues, son proporcionar a ustedes, a los coordinadores y directivos, el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales. Asimismo, sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres, seguimientos presenciales y a distancia. El día de hoy, en este tema de aula invertida, tenemos el gusto de escuchar y quien dirigirá y coordinará esta sesión a la maestra Lidia Andrade. La maestra Lidia Andrade es egresada de la carrera de pedagogía, maestra de pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha obtenido la candidatura a doctor en pedagogía por la UNAM. Cuenta con experiencia docente, con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, en las modalidades de presencial y a distancia. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education. Pues maestros, maestras, bienvenidos nuevamente y maestra Lidia Andrade, adelante por favor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Pues bienvenidos a todos. El día de hoy es un gusto tenerlos aquí acompañándonos en esta sala. Un grupo muy numeroso, más de 100 personas estamos reunidas el día de hoy aquí. Pues nos da muchísimo gusto. A nombre de Macmillan Profesional, de este nivel de bachillerato, eh, que es una de las líneas que trabajamos en la editorial. Bueno, pues este tema que ha sido y pues sigue siendo algo pues que nos implica todavía seguir profundizando. Ya tenemos ciertas aproximaciones con la vivencia del año pasado, la mitad del antepasado y lo que estamos iniciando con este ciclo escolar. Y bueno, pues, ¿de qué trata esto del aula invertida?, ¿no? Entonces, yo, haciendo un poco de investigación como más actualizada, em, hasta me encuentro fotografías en donde están los pupitres pegados al techo y que suena así, ¿no? Pues como, volteemos el aula. Y entonces, pues nos encontramos con muchas conceptualizaciones, muchas ideas que vamos construyendo, que bueno, pues con todo esto que tenemos ahora a nuestro alcance de dar unos cuantos clics y encontrar información muy vasta sobre cualquier tema, pues nos hemos encontrado con muchas formas de entender qué es el aula invertida. Aquí pues lo que vamos a buscar en este taller que vamos a ir trabajando es conocer cuál es este modelo pedagógico, es una forma de trabajar la educación. Em, este modelo tiene un antes, un durante y un después. Entonces, entender muy bien qué hago yo, qué hace mi alumno, cómo lo trabajamos.
con un tema concreto, que eso es algo también, llevarlo ya a algo muy concreto. La explicación teórica, por supuesto, nos hace referencia y nos permite entender el tema, pero bueno, pues apliquémoslo, llevémoslo a algo práctico, porque si no, pues nos quedamos solamente a nivel filosófico, que también la filosofía se pone en práctica, pero pues también llevemos esta temática para eh, a esa situación práctica. Y bueno, vamos a darnos cuenta de cómo darle un valor, ¿no? Vamos a valorar si se puede trabajar de esta manera o de otra y con qué materiales. La idea es que ustedes a lo largo de este taller vayan construyendo, vayan haciendo algunos esbozos, algunos esquemas de cómo pueden ustedes hacer ya su plan de clase, proyectar qué tendrían que estar trabajando sus alumnos antes de la reunión con ellos y posterior a, a la reunión y por supuesto qué hacemos ya en el momento en que nos reunimos con nuestros alumnos. Así que, bueno, pues esto es parte de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y vamos a trabajarlo en 3 momentos. El primer momento es, bueno, pues un poco conocer la parte teórica. ¿Qué es el aula invertida? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Bajo qué contexto además se ocurre? Y vamos a planear una clase, vamos a irnos paso a paso para poder hacer esta planeación. Y finalmente, bueno, pues algunas sugerencias que consideramos pueden ser de mucho valor para ustedes, el tener eh, sugerencias adicionales. Entonces, pues vamos a iniciar y pues vamos a tener diferentes momentos de interacción, como bien lo mencionó mi compañero Jorge, que vamos a estar interactuando en la sesión. Y entonces vamos a abrir el chat, en algunos momentos lo cerraremos para avanzar con la sesión, pero a mí me gustaría mucho saber qué entienden ustedes, para ustedes, qué es esto del aula invertida. También llegaron a ver estas imágenes de los pupitres pegados al piso, al techo, y a lo mejor se quedaron con esa idea. ¿Cómo lo entienden? Acabamos de abrir el chat para que podamos escucharlos y bueno, pues vamos a recibir sus comentarios y bueno, pues a ver cómo entienden ustedes esto. Adelante, Jorge, gracias. Sí, claro que sí, estamos esperando aquí las respuestas. Y dice la maestra Paulina Pérez, los alumnos enseñan. Ok. Dice la maestra Carolina González, que los alumnos sean protagonistas. Sara Beatriz, el estudiante realiza los, los procesos de aprendizaje y el maestro funciona como una guía. La maestra Ana Cristina dice que la teoría se da en casa y la práctica en clase. El maestro Mauricio, lo entiendo a que el alumno toma el papel del profesor. El maestro Alfredo dice participación activa de los alumnos. La maestra Susana, dotar de materiales a los alumnos para alcanzar los objetivos. También por ahí nos dice la maestra Dolores que ahora el alumno propone cómo aprender. La maestra Ana María dice investigar primero y trabajar en clase después. Excelente. La maestra Berenice, el sistema híbrido, dice. El maestro Juan es compartir entre todos. La maestra de Yanira dice modelo en el que el docente plantea las actividades que el alumno debe hacer antes de las sesiones. Ok, ok. Muy bien, bueno, vamos a ir avanzando y enseguida retomamos algunos otros comentarios si hubiera. Pero bueno, pues tienen muy claro, tienen muchas ideas respecto y acercamientos respecto a esto que es el aula invertida. Se van a ir precisando algunos puntos a lo largo de la sesión, pero sí es importante que alcancemos a diferenciar. El aula invertida es una forma de trabajar, un método de trabajo. La modalidad híbrida es el modo o la forma en que nos organizamos para trabajar, ya sea presencial o a distancia. Pero bueno, lo vamos a ir aclarando a lo largo de la sesión porque em,
una de las grandes ventajas de tener tanta información, acceso a tanta información, pues es que de pronto pueden combinarse términos, ¿no? Y además los propios conceptos a veces tienen pues varias formas de entenderse. Pero bueno, esto en particular, el aula invertida, como lo tenemos en esta imagen, bueno, pues es una forma diferente de entender qué hace el docente y qué hace el estudiante. Y aquí ya ustedes lo mencionaban. Fíjense bien, en el proceso tradicional, y por tradicional, algunos autores ya empiezan a manejar pre-pandemia, post-pandemia, em, digamos que en un esquema antes de que tuviéramos que irnos a trabajar y a estudiar desde casa, pues en el aula se trabajaba la teoría, el maestro explicaba, estábamos en un horario de clases regularmente presenciales y bueno, en casa, que era la siguiente parte del proceso, los estudiantes, pues ya a partir de lo que el maestro les había explicado, ¿no? Él era quien dirigía la parte de explicar. Eh, Recuerden también que hay pues diferentes corrientes educativas que pues no necesariamente comparten esta forma, donde el maestro explica y el maestro es el poseedor del conocimiento y los estudiantes reciben el conocimiento. O sea, hay posturas diferentes a esta, pero regularmente pues es lo que sucedía. Y en casa se iban a hacer tareas, deberes, ¿no? Donde practicaban o ejercitaban, o resolvían alguna actividad relacionada con lo que el maestro había explicado. ¿Qué sucede con esto de el aula invertida? Bueno, pues justamente el método del aula invertida nos dice que esta situación se va a invertir, se va a cambiar y acá en clase esto va a suceder ya sea física o virtual. La modalidad híbrida, como ustedes bien lo mencionaban, significa que puede ser que algunos días estemos presencial, otros días a distancia, unos días síncronos, como ahora mismo lo estamos haciendo, ustedes en el mismo tiempo y en un espacio virtual. Estamos con todos aquí convergiendo en esta sala y entonces, pues estamos en esta modalidad a distancia. Pero si tuviéramos una plataforma en donde yo pudiera poner un mensaje y ustedes lo leen y realizan algunas actividades, pues ahí también estamos teniendo a distancia, pero de manera asíncrona. En algún momento entran ustedes, en algún momento entra el profesor y se van comunicando. Entonces, son como estas categorías que pues hemos tenido que incluso utilizar y no siempre tenemos estas precisiones. Pero bueno, lo que dice el aula invertida es que en esa clase, ya sea presencial o virtual, se trabaja para poder obtener una comprensión profunda de la teoría. Pero para que yo pueda llegar a ese nivel de comprensión profunda, de un análisis pues pues más desmenuzado, como dicen por ahí algunos, o decimos algunos profesores, este, poder cada parte de los conceptos, de la teoría, de los procesos, llevarla a algo mucho más particular, pues antes teníamos que haber conocido de qué trata esa teoría. Y por lo tanto, en casa se estudia de forma individual, cada estudiante, la mayor parte de la teoría. También pueden tener actividades en grupos. Sin embargo, bueno, lo que recomienda el aula invertida es que este trabajo en grupos sí se lleve más a la parte en la que el profesor está participando y los puede orientar, los puede guiar. No es que no se pueda que antes de la clase ellos lo trabajen así, pero bueno, pues como justo vamos a necesitar ver qué están haciendo, cuáles son sus participaciones, cómo están construyendo ideas, cómo están resolviendo, pues es importante que el profesor pueda participar.
Entonces, bueno, lo que antes se hacía en el aula, que era la parte teórica, ahora se hace en casa y ahora sí el análisis, la ejercitación, la producción, el resolver, todo esto pues da a la clase, ya sea virtual o física, en donde se encuentran con su profesor. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos los conceptos. Estos, pues estas pequeñas síntesis de toda una teoría que, más que teoría, es un método de trabajo que diseñaron Bergman y Sams. Ellos son profesores también de bachillerato. eh, y bueno, pues lo que ellos decidieron, debido a una situación que muchas veces ustedes saben que esto pues resulta como consecuencia de algo que no se tenía planeado. Resulta que una de sus alumnas tuvo que faltar porque estuvo enferma y alguno de ellos dijo, bueno, vamos a grabar la clase para que pues esta chica que no pudo venir, pues vea la sesión y entonces pues pueda tomar la clase, porque pues ellos seguían este modelo en donde ellos explicaban la teoría en la clase. Y le mandaron a la estudiante que estuvo enferma esa grabación. Y entonces, pues, se dieron cuenta que cuando ella regresó a la sesión, ya cuando se recuperó, pues se dieron cuenta que, pues sí había comprendido el tema y además hacía preguntas interesantes y además había, pues, estudiado un poco más al respecto, cosa que los estudiantes que habían estado con ellos en el salón, pues no había pasado. Entonces empezaron a darse cuenta de que era algo diferente. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo para toda la clase y empezaron a tener estos intercambios con los estudiantes, de mandarles previo a la sesión en la que se encontraban presencial, entonces, eh, les mandaban antes toda la parte teórica y después en la sesión, pues ya llegaban como análisis más profundos, información más ampliada por parte de los estudiantes y bueno, esto les fue sorprendiendo y entonces empezaron a analizar lo que pasaba, a darse cuenta de pues, una serie de factores que influían y empiezan a escribirlo y empiezan a reportar lo que está pasando. Por eso es que ellos dicen, el aula invertida gira alrededor de los estudiantes. Si se dan cuenta, esto surge a partir de la necesidad de una de sus estudiantes. No es que ellos estuvieran buscando qué más hacer, que por supuesto eran de estos maestros que, pues, cómo les ayudamos a los estudiantes, pero en realidad, pues, dando atención a una necesidad particular. Pero ellos dicen, es que esto tiene que ser para que el estudiante logre más, alcance más, se prepare más, comprenda, etcétera, etcétera. Y bueno, lo único que dicen ellos como característica unificadora, o sea, quienes utilicemos o quienes busquemos trabajar con esta forma de trabajo, eh, que además en algunos países le llaman clases al revés, o flip class, es el deseo de redirigir la atención en el aula desde el profesor hacia los alumnos. Entonces, por eso ustedes decían hace un momento en los comentarios, pues que ahora el alumno sea el maestro. Más allá de este concepto como maestro que va a impartir una sesión o a trabajar una sesión con sus alumnos, más que se cambie este rol que tiene el docente y el alumno, es más bien qué necesita mi alumno para lograr el aprendizaje. Los que somos pedagogos sabemos que esto pues tiene no a partir del aula invertida, esto lo dice el constructivismo, después el constructivismo social también pues dice, bueno, es que ahora busquemos que sean los estudiantes quienes construyan, quienes identifiquen, quienes analicen para lograr la formalización de los conceptos, ¿no? La parte científica de lo que estamos eh, construyendo con ellos, lo que ellos están aprendiendo. Entonces, por eso ellos encausan esta forma de trabajo donde dice, bueno, lo que sucede en el aula
tiene que ser hacia los alumnos y al aprendizaje. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a mi alumno en la sesión, cuando me encuentre con él, presencial o a distancia, será para darme cuenta de si llegó a un proceso de análisis que yo estoy buscando, si llegó a la organización de un procedimiento, si ya se apropió de cierto lenguaje, en fin, lo que estemos buscando que nuestro estudiante aprenda. Entonces, el momento de la clase tendrá que tener un rediseño de buscar cómo hago evidente que ya lo aprendió, que ya lo eh, construyó, que ya lo entendió, que ya es competente, según el enfoque que queramos dar. Y entonces, lo que ya veíamos en la diapositiva anterior, hacer en casa lo que tradicionalmente se hace en el aula y lo que comúnmente se hace en casa, tareas, resolver, se realiza en el aula. Pero no es una idea de, pues ahora esa tarea, los 10 ejercicios que les tenía planeado que hicieran en casa, ahora que los hagan mientras estamos conectados y yo pues me pongo a calificar otra cosa. En realidad, ese proceso que van a realizar ellos durante la sesión de clase, para mí tiene que ser un momento de lograr evidencias. Y entonces voy a necesitar estar observando, escuchando, analizando lo que ellos producen, lo que ellos resuelven, lo que ellos leen y cómo lo van construyendo. Así que bueno, pues desde esta postura de estos autores Bergman y Sams, pues por supuesto se busca esta línea, esta mirada de lo que es el aula invertida. Así que bueno, pues tenemos estos conceptos pensados de esa manera. Entonces, bueno, analicemos. Si el aula invertida es ahora, yo dejo que mis alumnos trabajen durante el momento de mi clase, ¿yo qué hago? Y bueno, a lo mejor ya tengo idea de lo que puedo pedirles a ellos que hagan, pero exactamente qué necesito que haga mi alumno. Entonces aquí tenemos estos dos apartados en la pantalla. ¿Qué hace el docente? ¿Qué hace el estudiante? Pero además, yo les mencionaba, en el aula invertida tenemos como estos momentos. Antes de reunirnos en la clase, lo que sucede en la clase y posterior a la clase. Entonces, bueno, hay un momento del antes, hay un momento del durante, hay un momento del después, pero bueno, si se fijan, mantiene una línea que es lo que nos va a permitir, pues, avanzar, darle esta continuidad. ¿Qué hace el maestro antes de la clase? Bueno, pues ahí nos toca lo que ya hacemos de por sí. Hay que planear, hay que organizar las actividades, pero no solo los que va a hacer antes de la clase, sino también los que va a hacer durante de la clase y los que voy a necesitar que me permitan consolidar, que pueden ser posterior a la clase o incluso también durante la clase. ¿Qué hace el estudiante? Bueno, aquí hay que poner mucha atención en estos términos, en estos verbos, que ahorita vamos a encontrar la relación, que dice el estudiante debe hacer antes de la clase. Debe recordar, ¿no? Ejercicio de memoria, y debe comprender, ¿no? Hacer estas asociaciones de lo que ya conoce con lo nuevo. Voy comprendiendo, voy reestructurando mi pensamiento. ¿Cómo? Bueno, pues revisa los contenidos y además la gran ventaja es que los puede revisar de acuerdo a su propia necesidad de aprendizaje, sus propias estrategias de estudio. Yo puedo ver un video y tengo la habilidad, tengo ya estas habilidades desarrolladas y entonces veo el video y sin tomar nota yo ya comprendí de qué trata. Pero hay quienes no, hay quienes lo vemos, tomamos una nota, lo volvemos a ver, nos damos cuenta que hay otra parte que puedo recuperar, lo volvemos a... Entonces es muy centrado a la necesidad del estudiante. Tengo un documento, lo leo, hago mis notas, hago un cuadro sinóptico, hago una serie de preguntas que el mismo texto me provoca hacer para poder comprender
el contenido. Entonces, esto está muy centrado a la necesidad del estudiante. Pero entonces tiene que preparar para poder llegar a la sesión, pues ya con preguntas concretas, con dudas, con un discurso establecido, ¿no? Pensemos en todos los tipos de contenidos, procedimentales, actitudinales, conceptuales. Dependiendo del contenido que esté yo trabajando, va a preparar el estudiante. Entonces, ya que tenemos esta parte cubierta, ¿qué hace el docente durante la clase? Bueno, pues justo, maestro, yo tengo duda porque en el documento no aclara durante qué tiempo debe estar la sustancia activa en este experimento. Entonces, aquí resolvemos dudas. Atiende las necesidades particulares de aprendizaje. Acuérdense que aquí redireccionamos a qué necesita el estudiante, qué necesita para lograr el aprendizaje. Entonces, cuando yo los empiezo a ver participar, interactuar, explicar, yo puedo darme cuenta, no quedó claro. 3 de mis estudiantes que participaron, el concepto no lo aterrizaron, me doy cuenta que esta parte de este concepto no se logró. Por lo tanto, necesito yo explicarlo, atender esas necesidades particulares de aprendizaje. ¿Qué más hace el profesor durante la clase? Pues identifica los temas que generan problemas o comprensión, de comprensión. Este tema no quedó claro, este procedimiento ya le pedí a un alumno, le pedí a otro y además en el ejercicio que me enviaron previo, me di cuenta que no lo tienen claro. Entonces, este momento en el que los tengo reunidos es cuando yo puedo aprovechar justo para que lo comprendan. A ver, en este apartado, uno de los errores frecuentes que observo es que hicieron esto. ¿En qué están equivocados? Y los llevamos al análisis, a la reflexión, y entonces aclaramos estos temas, los identifico, y si el tiempo de la clase me lo permite, pues en ese momento lo retrabajo, lo reconstruyo con ellos, o incluso ya esto me da pie para saber sobre qué voy a pedirles que preparen la siguiente clase. ¿Qué más hace el profesor? Guía el aprendizaje, optimiza los tiempos, por eso es muy importante lo que les mencionaba hace un momento. Si yo me doy cuenta que este tema requiere de mucha más profundidad, entonces es posible que necesite darles otro documento, otro video, un ejercicio, hacer yo mismo un video que de acuerdo a mi estilo docente, yo les explique con las palabras que usamos ya en este colectivo de estudiantes con el profesor, en esta comunidad educativa, y entonces ellos puedan entenderme y ellos puedan profundizar con este tema que yo ya detecté que les está costando trabajo. Entonces, pues para eso tengo que guiarlos y tengo que optimizar los tiempos. Entonces, a lo mejor ya no me voy a detener en un documento, pues de más reflexión, de más teoría. Quizá ahora el documento que les mande o el video o el podcast o la app donde se pueden meter a realizar algún ejercicio, pues algo ya mucho más concreto. Esta parte que además ya la hacíamos en una planeación, a mí me cuesta un poco esto de tradicional, pero digamos pre-pandemia, ya lo hacíamos porque nosotros buscábamos qué actividades voy a tener en la clase, pues con tanto tiempo, durante este tiempo les voy a pedir que realicen esto, en este tiempo les voy a explicar yo lo que quiero que comprendan. Entonces, esa parte de optimizar tiempos ya la tenemos nosotros muy, muy clara, muy práctica, incluso muy practicada. Por lo tanto, bueno, pues es algo que ahora lo tenemos que ir construyendo y visualizando en ese tiempo. Y bueno, aquí hay un punto que si bien en educación media superior ya se trabajaba desde hace algunos programas, algunos cambios de programa, que son las partes socioemocional, porque ustedes recuerden, tienen en los programas de la Dirección General de Bachillerato las competencias genéricas que tienen y tocan esta parte de lo socioemocional.
¿Por qué? Bueno, pues porque sí, por supuesto nos centramos en nuestra asignatura, pero pues también y más que nunca, creo que más que en muchas otras veces a lo largo de nuestra carrera docente, ahora trabajar la parte socioemocional pues se está volviendo un elemento muy, muy importante. Y la parte que también no podemos dejar de lado, que la teoría dice que todo el tiempo la estamos haciendo, pero la tenemos que considerar, es la evaluación formativa. Cuando los estudiantes empiezan a explicar, resuelven el ejercicio o nos explican cómo resolvieron el ejercicio en el momento en el que estamos en la clase, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta si lo comprendió y voy haciendo mis notas de la evaluación formativa. No necesariamente, recuerden que la evaluación no necesariamente debe ser un ejercicio de examen al final de un periodo. La evaluación formativa, desde su concepto, nos dice que es un proceso que va a lo largo de todo eh, el periodo de aprendizaje, eh, que también es un proceso. Y entonces, evaluación diagnóstica para saber qué tanto conocen, en qué tanto me tengo que regresar, desde dónde puedo iniciar y después la formativa que me va a permitir darme cuenta que están comprendiendo estos nuevos contenidos o están profundizando en contenidos que ya conocían y finalmente la evaluación sumativa. Pero durante la clase es el momento ideal para darme cuenta de lo que se está logrando. ¿Qué hace el estudiante? Acuérdense muy bien de estos verbos. Aplica, analiza, evalúa, crea. Evalúa no como él se califica o él se pone una nota de evaluación. Evalúa qué decisión tomo en tal o cual procedimiento, qué decisión es la adecuada para esta, qué respuesta es la adecuada para esta pregunta. Entonces se va sobre esa línea de trabajo. Y entonces, ¿qué les vamos a pedir que hagan? Pues que compartan información, que trabajen de manera colaborativa y que aplique, que nosotros podamos ver, por eso es evidenciar, hacer que lo pueda yo ver, lo que construyó, lo que aprendió, lo que analizó, lo que fue resolviendo. En algo muy concreto, porque ya saben que nuestros tiempos siempre son muy volátiles, pero sí que me permitan hacer esto. Por lo tanto, aquí algunos otros verbos: practica, desarrolla habilidades, adquiere aprendizajes significativos. ¿Por qué significativos? Bueno, pues porque ahí es en donde se va a dar cuenta de si lo puede aplicar o no. Si el resultado que él obtiene no es el que se esperaba, eso le hace un choque a lo que él había construido y entonces lo fractura y le permite, a ver, pero entonces, ¿por qué me equivoqué? Acuérdense que actualmente una línea de trabajo educativo es aprender del error. Entonces, cuando alguien se equivoca en los modelos tradicionales, ahí sí con el término tradicional, pues teníamos hasta estos marcadores, ¿no? Quienes hemos trabajado también en educación básica, estos marcadores rojos largos, ¿no? Que se les desenredaba ahí una tirita de papel para poder seguir poniendo palomitas o taches. Eso sucedía, había un error y pues se ponía un tache. Actualmente o desde esta línea de trabajo que es el aprender desde el error, nos dices que el error es tu gran oportunidad para hacerle ver a tu estudiante en qué se equivocó y eso le permite entender el procedimiento, tomar las mejores decisiones, darse cuenta cuál es el término adecuado, dependiendo de la asignatura. Así que es muy importante entonces que los aprendizajes que busquemos sean significativos y que incluso el error le permita aprender. Y otra cosa que también es muy importante es que retroalimenta a sus compañeros. Es frecuente que cuando estábamos en el salón de clases, alguien estaba explicando algo y pues algún otro compañero complementaba o incluso le hacía ver que no era la respuesta. De pronto esto
o está pasando, porque ustedes saben que pues, las habilidades digitales de nuestros estudiantes a veces rebasan lo que nosotros podemos hacer, pero ya se están comunicando entre ellos y se están diciendo por el WhatsApp o por cualquier otro medio electrónico la respuesta. Entonces, si bien no es lo ideal simplemente que le den la respuesta, buscar que lo analicen, bueno, ok, esta es la respuesta y por qué, qué argumento me das, cómo lo explicas. Y bueno, pues eso será a partir de la retroalimentación. Sus compañeros pueden participar, les damos la palabra y entonces lograr esta retroalimentación. Y por lo tanto hay práctica, ¿no? Así como haciéndolo algo muy sintético, antes de la clase prepara, durante la clase practica y pues vamos a llegar después de la clase. ¿Qué hace el profesor después de la clase? Aquí ya, como ya vivimos este proceso, ya les dejamos algunas actividades previas que en algunos casos nos envían el producto de esas actividades. Ya los vimos trabajar durante la clase, entonces ahora sí tengo elementos para hacer una evaluación que ya es más cercana hacia lo sumativo de ese tema o quizá de ese semestre o de ese ciclo escolar. Pero vamos lo que se hace juntando las evidencias, tomando nuestras notas del progreso de mi estudiante. Entonces, ya que viví la experiencia con mis estudiantes, este intercambio, observarlos, pedirles que practiquen o participen, entonces puedo tener elementos para evaluar y entonces también de ahí me doy eh, una serie de líneas para trabajar la siguiente actividad y por lo tanto, qué otras actividades les pediré que continúen trabajando o un tema nuevo, según sea el avance. El estudiante a este nivel, pues crea, evalúa, analiza, aplica, comprende, recuerda. Si se fijan, incluye como ya toda el previo, tanto preparar como practicar, porque aquí ya el estudiante pues tendrá que darse cuenta y tendrá que hacer totalmente claro el hecho de que logró el aprendizaje que estábamos esperando se llevara a cabo. Trabaja en proyectos, busca información, revisa ya los conceptos. Acuérdense que cuando nosotros ya revisamos, es que ya estamos llevando a un nivel de proceso de la información más elevado. Cuando yo ya puedo dar una opinión de algo con fundamento, significa que ya tengo muy claro lo que estamos explicando. Y esa es una evidencia de que nuestro estudiante pues ha logrado ese nivel. Maestros, vamos a esperar un momento. Parece que hay problemas de señal. Vamos a continuar con nuestro tema en lo que regresa nuestra compañera Lidia Andrade. Y bueno, vamos a regresar. Ahorita regresa, no se preocupen, maestros. Esto del aula invertida realmente es un tema que en este momento estamos trabajando todos los docentes, aunque no se quiera. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahorita los estudiantes desde casa están recopilando información, están obteniendo inclusive fuentes confiables o que ellos creen confiables y que cuando ya están con nosotros en línea, bueno, pues nos comparten la información y ya uno tiene esa capacidad de evaluar y retroalimentar con lo que nos ofrecen. Adelante, maestra Lidia. Estamos aquí Sí, charlando con los justo, maestros. gracias, justo por estar hablando de tecnología, la tecnología nos falla, pero pues justo es un poco parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, íbamos, bueno, aquí, por favor, Jorge, dime si llegamos a esta parte del después de la clase. Hasta ahí yo estaba conectada. Hasta ahí te quedas, está bien. Donde te Muchas quedas está gracias. perfecto.
Perfecto. Entonces, bueno, pues lo que decíamos es que aquí en esta parte el estudiante lo que va a demostrar, a mostrar, es que logró comprender, que logró llegar a ese, al proceso del contenido que estamos buscando, conceptual, procedimental, actitudinal, que maneja el concepto, que realiza el procedimiento o que toma una postura, ¿no? En cuestión de actitudinal. Y por lo tanto, bueno, pues esto le va a permitir tanto a él darse cuenta de sus logros como a nosotros justo de llegar al nivel ya de, de la evaluación. Por lo tanto, ya procesa, ya puede manejar los temas que se han estado trabajando. Y bueno, pues todo esto suena como, bueno, pues entonces yo le dejo tarea, nos reunimos en la clase, trabajamos y luego lo evalúo. Pero aquí se está involucrando algo muy puntual y a mí me parece que esto nos da una visión mucho más amplia de cómo trabajar esta forma de trabajo, este método del aula invertida, y, pero que además lo concretiza. Por eso nos parecía importante considerarlo. Ustedes conocen, eh, seguramente tienen algún referente de la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía donde Bloom se pone a seleccionar qué verbos se pueden lograr cuando apenas nos aproximamos al aprendizaje de algún tema y cuando ya somos pues, un nivel más de expertos sobre algún tema. Entonces, bueno, hacia lo que van a hacer fuera de la clase, nos proponen que trabajemos estas habilidades del pensamiento de orden inferior. Ahorita vamos a ver exactamente cuáles son. Y en la clase, pues ahí ya los tenemos que llevar a estos formas de pensamiento del orden superior, ¿no? Todo esto analizado y precisado desde la taxonomía de Bloom. Actualmente con la taxonomía revisada de Bloom, pues incluyen algunas verbos y algunas habilidades que tienen que ver con pues el uso justo de la tecnología y herramientas digitales. Entonces, pero concretamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues esta es la pirámide de esta taxonomía ampliada de Bloom y estos primeros niveles de pensamiento, que es recordar, comprender, esto es lo que podemos pedir que hagan desde casa. Memorizar, recordar algún dato, leer la historia respecto a algún tema y entonces después recordarla para más adelante aplicarla en lo que necesitemos. Entonces, en estas primeras habilidades de pensamiento tenemos las del orden inferior y ahí tenemos, ahorita se ven muy pequeñitos quizá, pero ahorita les voy a poner una imagen más grande. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar. ¿Por qué son tan importantes estos verbos? Yo sé que muchos de ustedes quizá no tengan una formación docente, son los especialistas de las asignaturas, un químico, un historiador, un biólogo, tienen esta especialidad. Y entonces seguramente habrán escuchado de esto, pero ¿cómo lo aterrizo en algo concreto? Bueno, pues si yo les pido reconocer a mis estudiantes, es porque les voy a dar opciones, ¿no? Aquí yo les pediría, reconozcan en qué escalón está la palabra aplicar. Entonces ustedes hacen una selección, un discernimiento de en qué nivel, en el tercer nivel está aplicar. Entonces estoy reconociendo que está por encima de comprender, pero está antes de analizar. Y me centro en este verbo de reconocer. Aquí no le estoy pidiendo que evalúe si el nivel de aplicar le permite llegar a otros procesos. No, es reconocer. Esto es muy importante porque sobre esa línea diseñamos nuestras actividades. Pero si no tenemos muy claro
hacia dónde quiero llevar a mi estudiante, pues entonces empezamos de pronto con una primera actividad sobre un tema nuevo, pidiéndoles que analicen. Y entonces, pues nos estamos saltando muchos pasos y a veces por eso los chicos pues no nos, eh, a- no nos dan, no nos rinden lo que esperamos. Otro nivel es comprender. ¿Qué significa comprender? Yo puedo decir que comprendo cuando puedo interpretar. Les voy a poner un ejemplo aquí práctico. ¿Alguno de ustedes puede interpretar el logo que tenemos arriba a su derecha? Voy a abrir un momentito el chat, a ver si podemos hacer este ejercicio que resulta interesante, a ver si lo podemos hacer vivencial. Dice interpretar. ¿Alguno de ustedes puede interpretar qué significa esto de PAEM? A ver qué nos dicen los profesores. A ver, Jorge, vamos a esperar vamos a sus esperar a que nos... respuestas y te las vamos compartiendo, Lidia. Claro. Te han estado de veras muy participativos los maestros en la Sí, primera pregunta que hiciste. Y dice el maestro Carlos, Plan de Apoyo Educativo Macmillan. ok. Muy bien, maestro Carlos, muy Muy cercano, observador, sí. muy La maestra de observador. Yanira, relacionado a la preparación docente. El maestro Alfredo, significados de las siglas y la connotación de los colores. Ok, Una interpretación excelente. exacto. Entonces están ustedes interpretando, deduciendo, están resumiendo, hacen sus inferencias, ¿se fijan? En este nivel de comprender. Quiero comprender que estas letras que están apareciendo en cada diapositiva, pues deben tener algún significado. Ustedes están interpretando, resumiendo, están infiriendo. El maestro que nos daba ya los términos está parafraseando, ¿no? ¿Qué más nos dicen, Jorge? Aquí el maestro Aldo dice, por su acrónimo puede ser Programa Actualización de Educación Media. La maestra Araceli Muy, Flores, Programa de Apoyo Educativo Macmillan. Y bueno, también me muy dice bien. que cuando iniciamos hoy la sesión, yo les había dicho que es un plan de acompañamiento educativo Macmillan. Yo les había dado Exacto, la clave. Y exacto. bueno, está bien, maestros. Muy bien, maestros, muy Adelante. bien. Gracias, Jorge. Entonces, fíjense, ahora ya lo interpretamos, ya resumimos, ya comparamos, porque algunos de ustedes dijeron EM, pues educación media, lo estoy comparando con algo que yo ya conocía previamente. Nos dan hasta la explicación y nos están poniendo ejemplos. Reitero, es plan de acompañamiento de ediciones Macmillan profesional. El otro nivel es aplicar. Ahora sí ya lo implemento. La próxima vez que ustedes tengan contacto con alguno de nuestros compañeros del área de ventas, nuestros representantes de venta o quizá uno de los consultores, ustedes van a poder decirles, oye, yo quiero trabajar y tomar el plan de acompañamiento de ediciones Macmillan, ¿no? Del PAEM. Fíjense, ya lo implementan, lo ejecutan, lo usan, ¿no? Y ya tiene un desempeño, porque esto de plan de acompañamiento tiene que ver con estos talleres justamente que estamos trabajando, y entonces, pues les va a interesar. Después, vamos a llegar a otro nivel que es analizar. Ahí lo que vamos a hacer es, a ver, este taller que nos dan del PAEM me permitió esto y esto y esto. En este otro, yo logré esto y esto, entonces puedo hacer una comparativa. Ah, bueno, aquí logré esto, pero aquí logré esto. Ya voy a poder organizar, ¿no? Es un plan de acompañamiento. Ah, ok, entonces no tiene que ver con la venta de un libro. Entonces organizo la información con quien me tengo que dirigir para la venta o la compra de un material. Es con mi representante, la parte académica con mi consultor, deconstruyo, bueno, este taller me parece que yo puedo recuperar esto, ¿no? Atribuyo, ya califico, empiezo aquí a darle una atribución, delinear, encontrar, estructurar, integrar. Y después ya evaluamos acá como más
con mayor experiencia. Formulo hipótesis, hago una crítica, experimento. A ver, yo voy a elaborar mi propio taller de aula invertida. Voy a experimentar. Voy a poder juzgar, tomar un partido, una postura y, por supuesto, monitorear. Y ya en el último nivel, de acuerdo a esta taxonomía ampliada de Bloom, pues entonces ahora sí yo ya diseño, ya no estoy experimentando, ya hago un diseño formal, construyo, produzco, trazo, elaboro. Traten de llevarlo a cómo es el proceso con mis estudiantes. Si yo de entrada les pido a mis estudiantes que diseñen sin haber pasado por todo este proceso, pues posiblemente el producto que nos lleven no sea justo lo que estamos esperando. Así que es sumamente importante que podamos entender por qué tenemos que ir con estas categorías. Hay otras categorías, ¿eh? Estamos hablando de la ampliada de Bloom, que es la que se recupera en el aula invertida. Algunos de ustedes pueden decirme, oye, yo he trabajado con la de Marzano y llegamos al nivel metacognitivo, donde ya el estudiante se puede regresar a su propio proceso, analizarlo y definir hacia dónde quiere seguir avanzando. En este caso, bueno, pues esta es la taxonomía que los autores consideran en ese momento para llegar a un pensamiento de orden superior. Así que bueno, pues hasta este momento ya tenemos esta parte de la información, de qué es, de cómo sucede, de estas categorías de los verbos. Así que bueno, pues vamos a empezar con nuestro plan. Vamos a hacer insisto, esto es un esbozo, algunas líneas que ustedes pueden ir tomando nota. La idea es que se queden con la información precisa y un ejercicio práctico. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Si tienen su programa de estudios por ahí a la mano, les pido que busquen un aprendizaje esperado o una competencia según la forma en que ustedes trabajen. Y les voy a compartir, por aquí yo encontré la dirección de los programas, si es que ustedes están con educación media superior desde el programa de la Dirección General de Bachillerato. Les comparto el espacio para recuperar los programas de la DGB. Si lo tienen por ahí a la mano, pues será mucho más fácil. Aquí en el chat les voy a compartir el enlace, por si no tienen su programa a la mano, para que lo puedan recuperar de aquí de internet. Se los pongo en el chat. Ahí vienen los programas de estudio. Y bueno, la idea es que tengan por ahí de su programa o recuerden en este momento alguno de los aprendizajes que tienen que trabajar con sus estudiantes. La idea es que lo tengan como presente. Muy bien, a partir de que tienen su aprendizaje esperado, bueno, ahora vamos a ver cómo lo trabajamos en el aula invertida. Y aquí, pues vamos a necesitar como esta estructura que ya ustedes conocen del programa. ¿Qué asignatura es? ¿Qué campo disciplinar? ¿A qué bloque pertenece? ¿Cuántas horas de clase debo tener? Acuérdense que el tiempo es un elemento importante. ¿Cuántas horas por semana? Estoy haciendo el ejemplo de los programas de la DGB. Si hay alguno de ustedes que tiene otro tipo de programas, que pueden ser de las prepas UNAM o del bachillerato tecnológico, bueno, pues pueden hacer la adaptación. Es importante entender muy bien cuáles los datos generales de ese tema. Aquí usamos el ejemplo del taller de lectura y redacción. Aquí ya me da el propósito del bloque, o sea, lo que yo tengo que lograr al final de todo el bloque, que es conocer los elementos del proceso comunicativo y las funciones del lenguaje en diversas situaciones comunicativas para la redacción y comprensión de textos diversos.
Aquí están mis competencias genéricas, mis competencias disciplinares, las habilidades socioemocionales que debo trabajar en este bloque. Todo esto ya me lo da el programa. Yo se los pongo aquí de referencia solo para que lo ubiquen. Y en el caso de los programas de DGB, nos da los conocimientos, las habilidades, las actitudes y, por supuesto, el aprendizaje esperado. Entonces, yo voy a retomar este que es el aprendizaje esperado para poder hacer el diseño de mi sesión. Por lo tanto, recuperamos. Interpreta mensajes a través del uso del proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica con la utilización de textos funcionales. Si hay alguno de los maestros que nos está acompañando aquí, que es de lectura y redacción, pues ya va a tener esta actividad. Y los demás, pues los invito a que vayan siguiendo los pasos para que también ustedes hagan el ejercicio. Muy bien, una vez que ya definimos, entonces ahora sí, como voy a diseñar lo que ellos van a hacer antes de la clase, necesito utilizar los niveles de pensamiento de orden inferior, así están denominados. Y aquí se los pongo un poquito más grandes. Incluso, que no los mencioné hace un momento, pero aquí ya vienen a hacer búsquedas avanzadas, en línea, por supuesto, búsquedas booleanas, eso tiene que ver con ponerle simbolitos o entrecomillado o comas cuando hacemos una búsqueda, hacer periodismo en formato de blog, usar Twitter, categorizar, etiquetar, comentar, anotar, suscribirse. Aquí ya se incluye, acuérdense que esta es la taxonomía revisada, se incluyen estas habilidades y más ahora que lo necesitamos. Entonces, si yo les pido que investiguen algo y participen en un blog, pues estoy llevándolos a este primer nivel. Si les pido que por el Twitter, que tenemos un Twitter especial para nuestra clase, pues ahí van a tener que hacer síntesis, porque acuérdense que el Twitter pues tiene cierta cantidad de caracteres. Y bueno, que se suscriban a nuestro blog. Lo estamos también considerando, pero no por el hecho de suscribirse, sino de la participación que puedan tener en estos medios digitales. O llevarlos a este otro nivel de reconocer, listar, describir y a nivel de las habilidades digitales, resaltar, utilizar viñetas, participar en una red social, marcar sitios como favoritos, hacer búsquedas en Google. Ustedes piensen en este aprendizaje que quieren lograr y de toda esta gama que pueden tener, identifiquen cuál de los verbos, cuál de las acciones les va a permitir llegar a ese aprendizaje esperado. También tomar en cuenta que no por una actividad que estoy diseñando significa que ya mi estudiante logró el aprendizaje. Esta actividad me va a permitir empezar a trabajar el contenido de ese aprendizaje. Posteriormente en la clase, pues ya los tendremos que llevar más a este otro punto y pues, la evaluación y todo esto que hemos comentado. Cuando ya tenemos esta primera actividad que van a hacer nuestros alumnos antes de la clase, pensemos ahora cómo con esto que van a lograr, cómo los llevo yo a un nivel mucho más elevado durante la clase. Y bueno, aquí en el siguiente nivel, para posteriormente abrir el chat, también les comparto los verbos, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a estos niveles de aplicar, analizar, evaluar, crear. Que esto va a suceder en el momento en el que estamos reunidos en la clase. Y independientemente de si sea presencial o a distancia, ¿eh? Esto es pensando en que queremos que lleguen a estos niveles. Y de nuevo, en el otro tono, de acuerdo a la caja de los verbos, los que están en color son aquellos que tienen que ver con las habilidades digitales. Así que, pero
no necesariamente los tenemos que usar, ¿eh? Es como, pues, darles más un margen más amplio de qué les puedo pedir que hagan desde la parte cognitiva, pero también desde la parte de habilidades digitales. Implementar, desempeñar, pero también editar, ¿no? Estas herramientas del wiki o de los documentos en línea, donde pues, todos podemos entrar a ese documento e ir editando y construyendo entre todos un concepto. Em, Luego, al siguiente nivel, comparar, organizar. Al siguiente nivel, revisar, formular hipótesis, que fue el ejercicio que estuvimos haciendo. Y posteriormente, pues ya a tener un diseño mucho más completo, más haber logrado el aprendizaje directamente, ¿no? Cuando ya diseñan, construyen, etcétera. Ok, entonces ahora sí, vamos a, por un momentito, vamos a abrir el chat y compártanos su actividad. Ahí, por favor, anoten si su actividad es la que hacen antes de la clase o la que hacen después de la clase. Pónganle así. Antes de la clase les pediré que ponen lo que ustedes están diseñando y en la clase realizaremos y pues describen esto que estamos mencionando. Y bueno, en un momentito, ya que nos compartan ustedes algunas de sus actividades, les voy a mostrar un ejemplo concreto también de una clase ya diseñada pensando en esta eh, metodología del aula invertida. Adelante, Jorge, gracias. Muy bien, pues la maestra Concepción ya nos mandó un antes de la clase, dice revisar objetivos y seleccionar materiales. Nuestra primera Perfecto. participante. Ok. Y ahí tiene que ver, maestra Concepción, que esto tendrá que reconocer cuáles son esos primeros objetivos, van a tener que localizarlos, tener este listado de qué temas van a ver. Es decir, está muy bien centrada en el primer nivel que es recordar, o quizá en el segundo nivel que es comprender. Muy bien. Aquí ya tenemos otra participación de la maestra Sara, dice antes, investigar conceptos. El Okay. maestro Alfredo dice antes de la clase solicitaré la revisión y comprensión del material compartido durante la clase, desarrollar los objetivos previamente analizados. El maestro Luis Fernando dice iniciar de lo más accesible e ir incrementando los retos. La maestra Tania, antes de la clase, resumir un tema. El maestro Aldo Martín dice, antes de la clase, investigarán en Twitter los trading topics del día. Durante la clase, comprender los elementos de la noticia. Después de la clase, redactar una noticia sobre su comunidad. La maestra Ana Cristina dice, antes de la clase les pongo un video que explica el calentamiento climático con sus preguntas, con sus definiciones. Y durante la clase los alumnos propondrán casos o situaciones relacionadas con el cambio climático que ellos hayan vivido y exponer soluciones. Okay. La maestra María del Carmen, me imagino, perdón por el segundo nombre, no lo tiene aquí, dice, antes de la clase observa detenidamente la tabla sopa de letras. El maestro Omar nos manda una descripción muy grande respecto a lo que se hará antes. Dice, antes de la clase les pediré que observen un video sobre un tema gramatical en inglés y observen un video donde puedan ver expresiones temporales en inglés. Así realizaremos un ejercicio para comprobar conocimiento adquirido, para comprobar previo a la clase y analizaremos expresiones temporales para comprobar el conocimiento adquirido, para contextualizar su uso y cómo usarlos en diferentes situaciones. La maestra Lisette dice, antes de la clase haré una lluvia de ideas sobre el tema que se desarrollará en clase. El maestro Rodrigo, antes de la clase les pido, ya lo perdí, a ver, dice, antes de las, maestro, déjame ver, es que ya lo perdí aquí, ¿tú crees? La maestra No sé. María Fernández dice, antes
Investigarán en videos de YouTube el tema. Después de la clase participarán activa de los alumnos del tema relacionado con vivencias del alumno. Ok. Ahí, si me Más. permites, Jorge, me Adelante. gustaría hacer una aclaración. Fíjense bien, de pronto usamos mucho estos verbos. Comprenderá, decía por ahí uno de los maestros, comprenderá el tema. Pero este verbo comprenderá, este nivel del proceso cognitivo, es muy amplio y no siempre lo podemos hacer evidente. Necesitamos tener acciones concretas para lograr la comprensión. Por eso nos dan estas posibilidades. Para que yo pueda decir que lo comprendí, significa que lo interpreté. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos de las letras de arriba? Ustedes interpretaron. Ahora, ya que vivimos el proceso y que les platicamos que significa Plan de Acompañamiento de Ediciones Macmillan, ustedes ya lo pueden interpretar. Entonces yo derivo de ahí que lo comprendieron. Si alguno de ustedes ahorita, yo les pido, por favor pónganme ahí en el chat qué significa PAEM, y por ahí alguien, por alguna razón, pone Plan de Acompañamiento de Educación Media Superior. Entonces yo ahí me doy cuenta que no lo ha comprendido porque no lo está interpretando adecuadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando aterrizamos estas actividades que estamos proponiendo en estos niveles. Estas son las categorías a las que queremos llegar efectivamente, pero tenemos que llegar a ellas aterrizándolo en algo muy concreto. Que interpreten, que interpreten la investigación que hicieron en Internet, que interpreten el texto que les pedí que leyeran, que resuman, por ahí alguien escribió muy bien, resumir, que infieran. No quiero que me den la respuesta correcta, quiero que se pongan a pensar qué sucederá si tenemos esta práctica de laboratorio. A ver, que infieran de acuerdo a las características de los elementos químicos que vamos a usar, ellos que hagan inferencias. No está llegando ya al concepto formal. Le estoy empezando, lo que bien decía también uno de los maestros, de lo básico a lo más complejo. Parafrasear. A ver, de esto que leíste, de este video que viste, de este ejercicio, ahora tú explícamelo con tus palabras, utilizando los términos, pero con este nivel. Y esto cuando hacen paráfrasis, cuando clasifican, cuando comparan, cuando explican, cuando ejemplifican, quiere decir o es un indicio, es una evidencia de que están logrando la comprensión. Por eso es tan importante y por eso de pronto parecen como que estos verbos, esta taxonomía, bueno, pues yo lo que quiero es que lleguen a la comprensión, entonces que comprendan lo que leyeron, pero ¿cómo lo hacemos evidente? Y después, ¿cómo lo evalúo? Por eso es muy importante acercarnos a las taxonomías e irnos a esto que lo vuelve posible, que lo vuelve tangible. Entonces, si quiero que recuerden, pues entonces les voy a pedir que hagan una lista y que además describan, y después yo les voy a dar en una de las aplicaciones, que ahora hay muchas, donde ellos identifiquen los conceptos relacionados con este tema. Que de toda esta explicación recuperen lo que está asociado a la modalidad híbrida. Y entonces ya lo hacemos algo concreto, reconocen. Les pongo varios y ellos reconocen. Van a hacer una lista, ¿no? A partir de lo que recuerdan, o una lista a partir de un texto de donde tienen que recuperar la información y harán el listado. Y entonces ahí tenemos ya las acciones concretas. Cuando nos quedamos solamente en los niveles, nos va a representar un reto mayor. No quiero decir que no se puede hacer porque de pronto lo hacemos y funciona, pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta que estamos ya describiendo el nivel.
cuando ya logramos todo esto, pues ya podemos decir que estamos llegando al nivel. Y lo mismo sucede con aplicar, analizar, evaluar, crear. Muy bien. No sé si haya más comentarios, supongo, Jorge, que hay muchos otros. Sí, la maestra Lisset Dorantes también nos dice, antes de la clase haré una lluvia de ideas sobre el tema que se desarrollará en clase. El maestro Rodrigo Augusto, antes de la clase les pido que analicen los problemas durante la clase. Vemos diversas formas de resolver dichos problemas y cerramos con un programa funcionando en la computadora. Y finalmente la maestra Deyanira dice, antes de la clase solicito una breve investigación y durante la clase reconocemos términos nuevos e incorporarlos al análisis del tema para generar un proyecto. ¿Quién más? Por aquí la maestra Nayeli dice, antes consultar temas, después enlazar con conocimientos previos, ejemplos rutinarios. El maestro Sergio, exponer videos para adquirir conocimientos previos para el máximo entendimiento. Y el maestro Ricardo dice, antes de la clase, relacionar los contenidos con ejemplos vivenciales. El maestro María Fernanda, perdón, dice, antes investigarán en videos de YouTube el tema. Después de la clase, participación activa de los alumnos del tema relacionándolo con vivencias del alumno. Muy, muy buenas participaciones. Ahí, cuando les piden investigar, llévenlos a algo muy concreto, porque investigar puede ser entrar a Google y poner un nombre. Y eso es investigar desde estas prácticas estudiantiles. Pero si los llevan a algo muy concreto, en el antes de la clase, me regreso a esta diapositiva, ok, investiga, pero ahora interpreta a partir de algún tema. O resume, investigaste, viste varios videos, ahora es un resumen de lo que consideras. O parafrasea la explicación que viste en el video y haz una redacción desde tus propias palabras, respetando la parte técnica, pero entonces están parafraseando. Es decir, como buscar que vayan a algo más concreto que simplemente investiguen. El investiguen, nuestros estudiantes lo interpretan como busca en el Google, busca en el buscador Google o en el buscador que usen, te va a enlistar textos o información, videos, audios, y los juntas. Ya investigué. Entonces, llevémoslo a algo más concreto. Entonces, bueno, la invitación aquí es que cuando hagamos estos diseños, pues recuperemos estos niveles. Ahora vamos a pasar a este punto donde les quiero mostrar un ejemplo concreto de cómo se diseñó esta actividad, esta clase, pensando en el diseño de aula invertida. Bueno, primero el maestro les pide que vean este video. Acuérdense que el tema es sobre la comunicación. Les mostré hace un momento el aprendizaje esperado. Entonces, el maestro les pide primero que vean efectivamente un video en YouTube. El video es de Deb Roy y se llama El nacimiento de una palabra. Lo pueden googlear, lo van a encontrar. Es un video sumamente interesante. Quienes sean de esta área me parece que les va a gustar. A mí me encantó. Lo que narra este video es este investigador, Deb Roy, se dedica a filmar, por eso ven todas estas esferitas, que son cámaras que él puso en su casa desde el techo y filma desde el momento en el que su hijo recién nacido entra por primera vez a su casa y todo el desarrollo que ese bebé va teniendo hasta que dice su primera palabra clara, ya entendiendo lo que significa la palabra, el niño ya entiende lo que significa la palabra y la utiliza. Entonces se dedicó a grabar todos estos momentos y tiene aquí ejemplos de cómo se derivó de un balbuceo a la palabra agua. Entonces,
por supuesto, fueron años de grabaciones y bueno, pues él después ya hace todo un análisis de toda la información que recopila, muy interesante. Entonces, bueno, primero van a ver este video y les pide que identifiquen cómo se desarrolla el proceso comunicativo. Entonces, esa es la indicación, que van a trabajar en casa. Vean el video e identifiquen cómo se desarrolla el proceso comunicativo, por supuesto, a partir de la explicación del profesor. Una vez que hayan visto el video, bueno, pues les voy a pedir en casa que lean la introducción de su tema. Aquí pongo un ejemplo, por supuesto, este es uno de nuestros materiales, pero bueno, puede ser el material que estén trabajando. Aquí ya viene todo un desarrollo y diseño didáctico. Que lean la introducción del tema. La introducción se llama Los elementos del proceso comunicativo y toda la parte de introducción. Les doy las páginas. Una vez que lo leyeron, ahora que respondan, porque aquí yo ya estoy diseñando para que ellos puedan eh, recuperar, puedan inferir, puedan llegar a estos niveles que ya dijimos previamente. Entonces van a responder cómo aprendiste a comunicarte, cuáles son los principales contextos en los que te comunicas, cómo cambia tu comunicación frente a personas y en espacios virtuales. Entonces, ya tienen 3 actividades: ver el video, leer la parte que ya viene diseñada en su libro y responder a estas actividades. Y después nos vamos en el previo a que identifiquen los elementos de diversas comunicaciones, situaciones comunicativas en la parte del cuaderno de trabajo de su libro. Entonces es la actividad número 1. Aquí pues vienen algunas preguntas, las imágenes para que ellos puedan resolver. Y la actividad 2, donde ahora sí identifican el contexto y ruido y contexto y ruido en una situación comunicativa. Es la actividad 2 de esta parte del cuaderno de trabajo. Pensemos que esto, por supuesto, los estudiantes lo van a ir haciendo a lo largo de la semana, porque bueno, pues la siguiente clase la tenemos quizá hasta la siguiente semana. Una vez que ellos ya se dedicaron a hacer eso, lo han estado trabajando y yo puedo ir monitoreando quizá por el Twitter, quizá por el grupo de WhatsApp, qué les pareció el video, es decir, como voy dando líneas para orientarlos desde que están en casa, ellos pues van procesando. Una vez que ya están en la reunión de la clase, ya sea presencial o virtual, ya dijimos que esto aplica para ambas modalidades. Entonces, bueno, ahora sí, como ellos ya tuvieron una introducción, ya leyeron, ya vieron un video, ya resolvieron actividades, ya se hicieron preguntas sobre el tema, vamos a ver cómo nos va elaborando una evaluación diagnóstica. Entonces, en la sesión, cuando estemos reunidos, les pediré que resuelvan la evaluación diagnóstica y pues haciendo uso de estas herramientas, puedo meter estas preguntas en la encuesta de la sala de Zoom o me puedo ir a todas estas herramientas que hay para hacer una evaluación donde ellos simplemente van respondiendo, un formulario de Google, etcétera. O bien los que son usuarios de nuestros materiales en el formato totalmente digital, pues saben que hay una plataforma que esto ya lo tiene programado y ya nada más se meten y lo van resolviendo. Pero lo hago en la clase. ¿Por qué es importante hacerlo en la clase? Porque, bueno, por un lado, pues voy a ver las respuestas. En ese momento, acuérdense que la evaluación diagnóstica no me interesa una calificación, un número, me interesa cómo es el contexto con mis estudiantes respecto al tema, cómo es el concepto de apropiación de mis estudiantes con respecto al tema. Y entonces, pues por eso les planteo una evaluación diagnóstica. Una vez que hacemos esta evaluación, yo rápidamente, porque ahora estas herramientas así nos lo permiten, rápidamente me doy cuenta en qué están fallando, qué tema es el que no tienen muy claro, y sobre eso pues voy a poder abordar la actividad. Les voy a pedir que identifiquen los contextos
en los que los estudiantes despliegan sus habilidades comunicativas y les voy a hacer estas preguntas. ¿Por qué medio te comunicas con tu familia y amigos? ¿En qué espacio fluyen mejor sus habilidades comunicativas? Ya desde aquí, con estas preguntas, yo me voy a poder dar cuenta si empiezan a recuperar información de la que procesaron antes de la clase. Y, eh, y además tiene que darse como una consecuencia de la evaluación diagnóstica. Acuérdense que la evaluación diagnóstica tiene dos eh, propósitos. Por un lado, pues ver qué contenidos y qué temas conocen o no conocen. Y por otro lado, un poco recordarles, ¿no? Contextualizar un poco, sí es cierto, este tema, no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver, ¿no? Y nos hace recordar los conocimientos que ya teníamos. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, seguramente nos vamos a dar cuenta quiénes leyeron, qué tanto se apropiaron para leer. También en la clase, pues voy a retomar lo que vimos en el video y pues que si ellos se detectaron los cambios en sus propias habilidades comunicativas, si se han dado cuenta cómo ha evolucionado ellos mismos, en fin, aquí ya se plantean algunas preguntas. Después les voy a pedir que ahora nos vayamos al ejercicio número 1 de esta sección del cuaderno. Y aquí, bueno, pues les voy a pedir que discutan las formas y retos en que los alumnos enfrentan a la comunicación con seres no humanos. Es decir, esto que leíamos hace un ratito de la búsqueda con booleanos, que son estos signos que les decía yo, si ponemos un signo de interrogación, nos permite hacer una búsqueda eh, saltando esa palabra, ¿no? De todo lo demás menos esa palabra. Y bueno, aquí les pide que vayan pensando en cómo te comunicas con seres no humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se van explicando y de nuevo vamos dando cuenta de qué tanto profundizaron en el tema, qué tanto ya se apropian del lenguaje, qué tanto están aplicando estos conceptos adecuadamente. Después les voy a explicar esta imagen que la tienen en su libro, perdón, y el tema aquí en concreto es usar fragmentos de diálogos de programas de televisión o videos para o material narrativo impreso o diálogo entre compañeros y compañeras. Y explico la imagen, ¿no? Donde viene esto del mensaje, el emisor, el receptor, canal, el contexto, el referente y el código. Y como esto viene en su libro, bueno, pues yo lo puedo proyectar y pues entonces mis alumnos podrán tener este referente desde su material. Y finalmente, pues les pediré que compartan entre ellos, hacia el final de esta sesión, cómo fueron llevando, aquí ya viene el ejercicio, pero cómo fueron ellos llevando esta apropiación del tema anterior. De esa manera, bueno, pues ya estamos llegando a la parte de la clase. Una vez que estamos en la clase y podemos detectar qué sucedió, de qué sí nos apropiamos, de qué tenemos todavía que profundizar, pues entonces a partir de eso ya diseño la siguiente actividad, empiezo a hacer mi evaluación ya posterior. Mientras están ellos explicando, pues haré la evaluación formativa. Y posteriormente, pues ya otro tipo de evaluación que va más hacia lo sumativo y de esa manera, pues darnos cuenta de qué más necesitamos activar o trabajar con nuestros alumnos sobre ese tema. Y ahí tienen un ejemplo, pues muy, muy claro, incluso ya qué páginas del libro, qué actividad hago ya directamente en la clase. Y bueno, pues esto, por supuesto, a los que son usuarios de la serie de Praxis, la serie de Pensamiento en Acción, eh, pues lo tienen como parte de sus recursos ya diseñado, ya incluso con sugerencias para trabajar presencial o a distancia. Así que bueno,
es uno de los ejemplos, un ejemplo concreto para poder hacer. Y bueno, si te parece, Jorge, podemos, voy a volver a abrir el chat y podemos ver si alguien más nos comparte ya su diseño, quizás haciéndole estos ajustes que hemos ido comentando y bueno, que puede ser interesante que ellos mismos se relean y de alguna manera hagan los ajustes, porque este es el reto. Yo les decía hace un momento, ahora se aprende del error. Si ya habíamos diseñado pensando en el nivel cognitivo y no en los verbos, a lo mejor desde ahí puedo retomar, rediseñar y aprendemos, ¿no? ¿Qué nos dicen los maestros, Jorge? Vamos a esperar a que nos compartan con toda la confianza de que lo que se diga aquí, aquí se queda, maestros. No vamos a Bueno, compartir. además, es una práctica, por supuesto. Y qué bueno que los demás tenemos la oportunidad de escucharnos para pues, corregir, como dice la maestra Lidia, nuestras actividades. Y eso nos ayuda también pues, a mejorar nuestra práctica docente. Pues vamos a esperar a ver si nuestros maestros y maestras nos pueden compartir algunas de sus ajustes o bien ya su plan de actividades antes, durante y después. Exactamente. Vamos a esperar unos minutitos para que ellos nos Y, puedan ir comentando. Y bueno, pues también decirles que les voy a mostrar ahorita en un momento más que los usuarios, aquellos maestros que sean usuarios de nuestros materiales, tanto de praxis como de pensamiento en acción, pues tienen ya estas láminas que les fui mostrando, pues porque son parte ya del plan de clase, que ahora además hemos incluido algunas estrategias para el trabajo en modalidad híbrida y con la forma de trabajo del aula invertida. Y bueno, pues esto, dependiendo del contexto de cada uno, pues se podrán utilizar. Entonces, muy bien. adelante. El maestro José Alberto dice, yo a mis alumnos después de clase les realizo un juego a través de un código QR. La maestra Olga dice, antes que los alumnos hagan un resumen de los conceptos básicos del tema. La maestra Guadalupe, podemos utilizar verbos con mayor. Ahí nos quedamos nada más. La maestra de Yanira dice, muy participativa, por cierto, la maestra, tener la pirámide me ayudar a asegurar que tener la pirámide me ayuda a asegurar que las actividades tienen una secuencia que puede favorecer el aprendizaje. El Así es, maestro Martín, me parece, dice, importante para que tenga éxito que practique la lectura de comprensión. La totalmente. maestra Patricia Calderón dice, yo les pongo a mis alumnos un juego en quiz para refrescar conocimientos. Excelente. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya que ustedes nos están dando pues estas actividades que pueden hacer, pues también nosotros queremos dar algunas sugerencias que un poco de experiencia, un poco de las investigaciones que hacemos aquí, pues para justo trabajar estas sesiones de webinar, pues les queremos dar algunas sugerencias. Eh, Como parte de nuestros recursos, si ustedes entran a su app o directamente al entorno, los que lleven todo el material en digital, tienen una guía para docentes, que así se llama guía para docentes, modalidad híbrida, aula invertida. Mucho de lo que explicamos aquí lo van a encontrar en este documento. Y bueno, el primer apartado tiene directamente qué es educación híbrida, explicando un poco esto de la combinación de lo presencial con lo que es a distancia, lo que es en línea, lo que es síncrono, asíncrono. Ahí nos da toda una explicación pensando en esto de educación híbrida. Y después, ¿qué es esto del aula invertida? Que aquí ya avanzamos mucho. Quienes descarguen este material, pues seguramente ya se darán cuenta que lo retomamos aquí. Y por supuesto, como la serie Praxis, que este es el ejemplo que tenemos, en la serie Praxis, pues toda la estructura nos permite perfectamente llevar a esta forma de trabajo que es el aula invertida. Y entonces nos va a dar la explicación de cada parte de la serie, el apartado teórico, la entrada de bloque, la introducción, el contenido,
cuál es su propósito didáctico y por qué me es útil para trabajarlo con la forma del aula invertida. Pero además de esta guía, tenemos las fichas de estrategias didácticas. Estas fichas lo que van a encontrar son temas concretos sobre qué hago ahora que estoy a distancia y bueno, que ya lo vivimos todo un año, más de un año. Pero bueno, pues ya estrategias muy concretas, son fichas de estrategias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo planear e impartir una clase virtual? ¿Cómo crear un video tutorial? Yo les decía, de pronto nuestra forma de explicarles a nuestros alumnos este tema es la que nosotros con nuestra experiencia ya tenemos diseñada, ya la hemos practicado. Yo no quiero mandarlos a un video de YouTube donde les van a explicar de otra manera. Entonces, ¿cómo grabo yo sin ser un super youtuber, ¿no? Que ahora nuestros alumnos son youtubers. ¿Cómo hago un video así concreto para que pueda yo explicarles un procedimiento, un tema, incluso cómo trabajar una actividad de su libro? Bueno, aquí les da cómo crear un video tutorial. ¿Cómo convertir una clase presencial a una virtual? Pues es que yo tenía todos mis ejercicios en papel o yo los paraba en la clase y se intercambiaban de lugar. ¿Cómo hago esto? Pero ahora hacia una clase virtual. ¿Cómo evalúo las clases virtuales? Que es todo un tema. En educación a distancia, hace muchos años ya, siempre ha sido un punto ahí de conversaciones largas, de desacuerdos incluso, evaluar a la distancia. Entonces, bueno, aquí dan algunas sugerencias, por eso es estrategias. Eh, Quienes usen Google Classroom, bueno, pues cómo gestionar una clase desde Classroom, cómo hacer la comunicación con los estudiantes. Bueno, aquí tienen la lista en pantalla de todas las posibilidades que tienen en estas fichas que ya las tienen en los sitios de Praxis, los que sean usuarios de Praxis. Aquí les muestro justo una de las fichas, un ejemplo de las fichas. Y bueno, pues tiene el antes, ¿qué hago antes? Porque acuérdense que estamos pensando en esta forma de trabajo de el aula invertida y entonces, ¿qué hago antes de mi clase? ¿Qué les pido hacer a mis estudiantes antes de mi clase? ¿Qué hago cuando me conecte o cuando estemos presencial en la clase? ¿Y qué hago después de la clase? Ya nos da todo un desarrollo completo sobre esta estrategia en particular. Y bueno, además de esto, pues algo, un poco la experiencia que nosotros tenemos años antes de que tuviéramos esta necesidad de trabajar a distancia en Macmillan, pues ya teníamos varios años antes trabajando estas eh, conferencias, estos webinars, por supuesto a distancia y bueno, pues que tenían muy buen recibimiento por parte de ustedes, este, pre-pandemia, esto, mucho tiempo antes. Pero bueno, un poco con esta experiencia les podemos decir algunas recomendaciones. Hay que identificar los temas o los contenidos que generan más problemas para los estudiantes. Nosotros ya conocemos esos temas. Si nosotros tenemos claro, a ver, ya sé que aquí en este tema siempre se confunden tal o cual concepto. Entonces, me anticipo y será parte de lo que les pida que trabajen previamente. Hay que realizar prácticas experimentales o de campo, no porque estemos encerrados, ¿no? Todavía hay que cuidarse muchísimo. Eso no significa que haya infinidad de cosas que todavía pueden hacer desde casa, ¿no? El otro día escuchaba a un conferencista que decía, es que la cocina de las casas es el mayor laboratorio que existe, ¿no? Pensando en los maestros de ciencia, y me queda clarísimo que por supuesto no es la experiencia que vivían en el laboratorio, pero podemos acercarlos, podemos llevarlos a ese nivel. Entonces, no olvidemos que se puede hacer una práctica de campo, puede ser incluso en la sala de la casa, en el patio, dependiendo de las circunstancias.
No necesariamente nos tenemos que ir a un museo, no, hay cosas que podemos retomar desde ahí, no olvidarlas. Hay que tener también pensado en actividades para socializar y trabajar habilidades socioemocionales. Esta es la gran carencia que estamos teniendo. Si bien nuestros alumnos de por sí ya se comunicaban por redes sociales, eh, ya nos está dando esta oportunidad de que logren acuerdos. Cuando estaban en el salón, de alguna manera se veían pues empujados a llegar a acuerdos con el compañero que podía o no ser su eh, mejor amigo, mejor compañero de clase. En redes sociales, pues simplemente lo bloqueo, no le escribo y no. Y entonces no estoy aprendiendo a hacer este tipo de negociaciones. Es importante que también los llevemos hacia allá. Y acuérdense que esto está pensado desde las competencias genéricas. Hay que aclarar dudas, eso es muy importante, eh, sobre el tema que se esté trabajando. Los trabajos, cuando ya estemos en el aula, bueno, pues organizar que sean muy prácticos, muy de que logren algo y que lo puedan hacer evidentes. Ahí ponemos algunos ejemplos: resolución de casos, debates, mesas redondas, exposiciones. Em, Desde lo que pretenden en el aula invertida, dice que el 80% del contenido lo debieron haber manejado, lo debieron de haber conocido antes de la clase, ¿no? Es una propuesta de ellos, de una propuesta teórica. Sabemos que, bueno, pues esto puede tener o no estos alcances. Hay que profundizar en los errores que vimos en las tareas previas y hay que retroalimentar. Y ahora sí, bueno, pues, ¿qué sugerencias se les ocurre que pudiéramos también tener para trabajar la modalidad híbrida? Y por supuesto sus comentarios, sus dudas. Abrimos unos minutitos, que ya sé que estamos sobre el tiempo, pero me parece que hubo tanta participación que, bueno, pues esto se enriqueció muchísimo. Adelante, Jorge, los escuchamos a los maestros con sus dudas, Sí, comentarios. vamos a esperar a que nos envíen, maestros, sus propuestas y también sus comentarios acerca de la sesión del día de hoy. Y como bien dice mi compañera Lidia, pues la verdad es que sí estuvo muy enriquecida con estas actividades, que ya quedó muy claro que hay que cerciorarnos primero que realmente leyeron, que investigaron, que buscaron información y después ya podemos trabajar con ella sin ningún problema. La maestra Susana dice muchas gracias, como siempre un placer. Igualmente, maestra Susana. Igualmente. Dice la maestra Erika, muy enriquecedora, esta modalidad de enseñanza nos permite utilizar la creatividad en nuestra labor. Así es. El maestro Carlos, ¿habría oportunidad de tener acceso a la grabación de este taller? En efecto, ahorita les vamos a comentar esta parte, maestros. La información es muy interesante y aplicable. También la maestra Nayeli nos dice, está genial conocer esta información. Inclusive mi planeación va a ser modificada. Ah, qué bien, qué buena Ay, qué noticia. linda. Va a haber cambios importantes, dice la maestra Claro. Nayeli. El maestro Guillermo dice, buenas tardes, muchas gracias por tan enriquecedora sesión. Una pregunta final, ¿de dónde podemos obtener estos materiales que la maestra nos mencionó en la última parte? Ah, muy interesante pregunta. La maestra Sara, creo que lo importante es que el estudiante no se quede con la sensación de que el profe odió el tema, sino que entienda que ellos construyen su aprendizaje. Ana María dice, crear grupos con los mejores estudiantes para apoyar los que tienen problemas. La maestra Andrea dice, qué interesante modalidad de clase. Me agradó tanto las ideas planteadas, excelente. El maestro Luis Hernández dice, poner en juego cortos, me gusta. Andrea dice, muchas felicidades. La maestra Concepción dice, para conseguir el material de praxis sobre aula invertida. Ah, muy buena noticia. Gracias, maestra. La maestra Lisset dice, muchas gracias por este webinar, excelente ponente, muy dinámica y clara la explicación. Excelente. La maestra Olga, me quedó más claro que el aula invertida y cómo llevarla con mis estudiantes. La maestra Claudia, muchas gracias y ojalá nos puedan enviar la información por mail. Gracias.
El maestro Sergio, gracias por la ponencia, es un tema muy enriquecedor y de mucha ayuda en estos momentos de pandemia. La maestra Erika dice, agradeciendo de antemano, muy enriquecido, como siempre estoy en este proceso de planeación y sí haré cambios. Gracias. El maestro Alberto, excelente apoyo, muchas gracias. Es un método que ya utilizaba de forma indirecta. Esto me ayuda a contemplarlo. La maestra Yuli recomienda usar aula invertida de forma casi permanente, es decir, en la mayoría de las clases. Maestro Juan, realmente sus aportes los tomamos para nuestro desempeño en sesiones ahora desde híbrido. Muchas gracias. La maestra Amalia, muchas felicidades. Me parece que los recursos que nos compartió enriquecen nuestra práctica. Amalia Ramos dice esto. La maestra Kimberly dice, me da gusto darme cuenta de que he implementado algunas actividades que recomendaron, así como aprender otras. Y finalmente la maestra Elisa dice, muchas gracias, ya había leído un poco sobre la modalidad del aula invertida, pero no me queda muy claro cómo llevarla a cabo. La maestra Andrea también me habla si podemos compartir los materiales, el material que hoy se enseñó en la ponencia. Perfecto. Bueno, pues ya les puse en el chat para aquellos maestros que son usuarios de Praxis y que por alguna razón todavía no han descargado la aplicación que viene con estos materiales. Y bueno, por supuesto les quiero mostrar parte de esto que están mencionando. Aquí les muestro la aplicación y bueno, aquí lo que tienen pues es el libro completo del alumno para poderlo trabajar a distancia, mostrando el libro, explicando desde el libro, pero también tienen la parte de su guía para trabajar. Bueno, aquí tengo yo todos los libros de la editorial, pero, por ejemplo, aquí en la guía, que ahora se está abriendo, van a encontrar, por ejemplo, los planes que ya de por sí vienen eh, para que ustedes los trabajen. Entonces, tenemos un plan en formato PDF y un plan en formato editable, es decir, en un Word para que ustedes lo puedan ir leyendo y le puedan hacer los ajustes necesarios. Entonces, me voy a cambiar de pestaña para que la puedan ver. Aquí tienen, pues es un ejemplo este es de filosofía, de la asignatura de filosofía, de lo que les fui mostrando. Aquí viene pues toda la información y aquí ya vienen las actividades que pues se pueden utilizar y pueden llevar esta forma de trabajo de la modalidad del aula invertida. Así que, bueno, pues aquí vienen ya las sugerencias, todas desarrolladas, qué conocimiento, qué habilidad, qué actitud se trabaja. Y esto lo van a poder descargar de su aplicación. Ya les puse el chat para que en el chat ya les puse la dirección para ingresar a la aplicación, descargarla y poder tener acceso a estos materiales. Y también les voy a compartir muy rápidamente el sitio web para que puedan ustedes comunicarse con sus representantes de ventas, todo el equipo que tenemos de representantes, para que también ellos puedan apoyarlos para encontrar estos materiales que mencionamos ahora, porque bueno, tienen también un proceso para adquirirlos, no son parte del recurso que se le da, no están a la venta, son recursos que tienen ya disponibles para ustedes, pero sí se necesita un proceso de darlos de alta en uno de los entornos que tenemos, así que pues con su representante de venta. Esto es lo que van a encontrar al cierre de la sala para poder contestar a esta encuesta de satisfacción. Y también no queremos despedirnos sin antes no hacerle recomendación de entrar a nuestras redes sociales, a al Facebook, a entrar a la página que inclusive acaba de comentar nuestra compañera hace un instante, a Milan Profesional, al correo electrónico, a Instagram y también a YouTube. Entonces, maestros, maestras,
Entren, conozcan los materiales, van a ver que es maravilloso. Y como bien decían, contacten a su representante de Macmillan Education para que a su vez tengan la oportunidad de conocer ampliamente cada uno de estos recursos. Pues muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Y Al pues hasta contrario, pronto. muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos y bueno, pues espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Buena tarde.